Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, seguimos adelante en lo que es la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Esta semana estamos hablando de un tema de mucho interés. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Es el tema general que estamos estudiando en esta semana. Y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Así nos dice Efesios capítulo 6, verso 9. Es el texto de la Biblia a memorizar durante esta semana y por supuesto nos estamos fijando en este pasaje de la Biblia para muchos de los comentarios que estamos externando a través de la radio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes consejos para los padres. Ayer sacamos un apartado, hablarle a los hijos especialmente, y hoy hacemos la motivación para que usted se quede en nuestra sintonía, estudiando con nosotros consejos para los padres. Aquí en cabina saludamos con mucho afecto cristiano al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa y el resto de su familia. También estamos saludando a todos los oyentes del programa Radio Amanecer en Estudio en el día de hoy. Por eso vamos a orar a nuestro Dios para que recibamos su bendición. Bendito y eterno Padre, te agradecemos por este día y te rogamos que el poder del Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones y que desde allí nos impulse para hacer tu voluntad, para hacer las cosas conforme a como tú lo has trazado en tu palabra. Y ponemos a los padres en tus manos, a las madres en este día, que el Espíritu Santo les ayude a conducir a sus hijos por el buen camino. Y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la vida es un equilibrio. Recientemente estábamos informando aquí en la radio, especialmente en este espacio, donde había un decreto de parte de Dios de obedecer a Dios antes que a los hombres, y tomamos como punto de referencia la imposición que algunos padres quieren hacer sobre los hijos, que no va acorde con lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces estábamos citando en este sentido lo que Pedro enseña. Hoy vamos a ver algunos consejos especiales que se le dan a los padres con relación a sus hijos, porque es un tema bastante clave en las Sagradas Escrituras, y a nosotros los cristianos nos gusta hablar siempre de la sabiduría, actuar y accionar con equilibrio conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 6, verso 4, para iniciar con estos consejos especiales a los padres, allí se nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. También el mismo apóstol dirige una carta a los colosenses, donde da algunas recomendaciones especiales a los hijos, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, que el apóstol Pablo es un hombre que tiene muy claro el tema de que los hijos deben obedecer a sus padres. Estudiamos en el día de ayer, y entonces aprovecha este apartado ahí en Efesios y en Colosenses para recordar que los padres deben tratar con delicadeza, con bondad, con equilibrio a sus hijos, y no obligarlo a algunas cosas que vaya a provocar ira en sus hijos o que vaya en desacuerdo con lo que enseña la palabra de Dios,
dos motivaciones importantes encontramos en ambos pasajes, Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Así es, tenemos un estudio interesantísimo para el día de hoy, consejos para los padres. Me llamó la atención, pastor, que la lección comenzara dando los consejos a los hijos primero y después a los padres. Pero aquí el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Así que los padres y las madres tienen una gran cuota de responsabilidad en la conducción de sus hijos. Los hijos nacen tiernos para que los padres y las madres puedan darle el molde adecuado. En primer lugar, para que sirvan a Dios y a la sociedad, o también para que deshonren a Dios y sean un peligro para la sociedad, porque los padres somos los que ponemos el molde, pastor. Somos los que trazamos la pauta, y por eso los niños nacen tiernos, nacen pequeñitos, y Dios lo ha determinado así para que nosotros podamos hacer el trabajo, porque Dios es todopoderoso. Podía habernos traído los niños de 15 y de 20 años, ¿verdad, pastor? Pero los trajo pequeñitos para que el padre y la madre ahora puedan edificar, puedan construir ese proyecto tan interesante, de manera tal que puedan glorificar a Dios y que puedan también ser personas que sean beneficiosos para la sociedad. Y si esto no es así, si dan otro tono, si los padres ponen otro fundamento que no es el correcto, entonces esos muchachos y esas muchachas pueden ser un peligro incluso para la sociedad. Y ahora en este mundo interconectado que tenemos, porque usted está creando un hijo ahora mismo aquí, pero usted no sabe dónde ese muchacho o esa muchacha va a parar. Puede ir a otro país lejano a vivir allí, y entonces en ese lugar va a comportarse, su conducta se va a reflejar en ese importante lugar donde viva, tanto para bien como para el mal. Por eso alguien dijo que la educación de un niño comienza 20 años antes del nacimiento, pastor. Y esa persona estaba en lo cierto, porque los hijos deben ser una extensión de los padres en el sentido de que ellos son los que transmiten los valores, y también los antivalores son transmitidos por los padres. Y cuando nosotros leemos Efesios, el capítulo 6, el versículo 4, pastor, que ya usted lo puntualizó aquí, está diciendo que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina del Señor. Por eso en el día de ayer le hicimos un énfasis muy poderoso a ese estudio de que una de las funciones grandes que tienen los padres es conducir sus hijos hacia Dios. Porque cuando el niño hace contacto con Dios, cuando se aferra a Dios, la obediencia a los padres está segura, y también las otras cosas con la sociedad está seguro para su propio bien y para las personas que le rodean. Así que este versículo, comparado con Colosenses 3:21, como usted lo leyó, pastor, encontramos la motivación correcta para que los padres eviten irritar a sus hijos. Así que el consejo de motivación aquí es que no exasperéis a los hijos para que no se desalienten, porque ya hemos señalado que la conducta de los padres va a influir de manera directa en sus hijos. Esto significa que los padres debemos de ser prudentes para no llevar a nuestros hijos a una irritación o un enfado extremos, porque muchos padres, sus hijos se rebelan y ellos creen que los hijos son rebeldes, y ciertamente hay niños que son rebeldes y que los niños son rebeldes por naturaleza, pero muchas veces son los padres que tienen la cuota de responsabilidad por el trato que le están dando, porque recordemos nosotros los padres que aunque el niño esté pequeño, y más cuando están grandes y van creciendo y son adolescentes y jóvenes, nosotros tenemos que darle el trato adecuado por principios de la Biblia. Así que la Biblia tiene consejo para el hijo, pero también tiene consejo para los padres.
Y por eso está diciendo aquí que no los irritemos. Y muchos jóvenes lo dicen en un lenguaje de ahora, que no los sofoquemos, es lo que está diciendo, ¿verdad? Por eso muchos jóvenes dicen, no me sofoque, ¿verdad? Sí. Porque muchos padres son muy intensos y entonces están diciéndole cosas allí demasiado rápidas a los hijos e incluso maltratándolo. Entonces eso hace que los hijos se puedan rebelar fácilmente. Porque aquí hay un principio muy poderoso, pastor, que está registrado en el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 12, donde presenta un principio extraordinario en las relaciones humanas, que tratemos a los demás como nosotros queremos que seamos tratados. Entonces aquí el padre necesita tratar al hijo, es un consejo que está dando la palabra, como quiere que el hijo lo trate a él. O sea que si el padre quiere que los hijos los respeten como debe ser, y la palabra de Dios lo manda, entonces el padre tiene que respetar al hijo. Entonces cuando el padre respeta al hijo, tiene la plataforma correcta para exigir de que el hijo lo respete. Claro. Pero si el padre no respeta al hijo, está sembrando la semilla para que el hijo tampoco lo respete. Claro, porque es una proyección. Además de eso, hay que puntualizar, pastor, que lo general es eso. Lo general es eso. Porque ahora, en este momento, pues algunos padres se sentarán escuchando la lección y dicen, bueno, pero ciertamente se preguntan en qué fallé para que mi hijo fuera rebelde. Padres que han seguido una conducta correcta en la crianza de su hijo, sin embargo el hijo les resultó rebelde. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchos casos así, de reyes muy buenos que tuvieron hijos muy malos, rebeldes, y hay algunos ejemplos también de reyes muy malos, que tuvieron hijos muy buenos, pero lo general es esto. Lo general es, sí. Mayormente cuando los padres educan de manera correcta y enseñan el temor de Dios con amor y cariño, en su gran mayoría, uno diría un 90% muy elevado, los hijos casi siempre salen buenos y se mantienen en el camino, salvo excepciones. Las reglas siempre tienen sus excepciones porque el medio ambiente también influye mucho en lo que tiene que ver en la conducción de los muchos hijos. Valores a veces se van perdiendo por el mismo medio ambiente, y sin embargo las recomendaciones que está haciendo la Biblia es que deben actuarse, o los padres deben actuar de la manera correcta en cuanto a la conducción y la educación de los hijos. Mire, me gusta mucho algo que contrasta aquí la guía de estudio en el libro Eclesiástico. Es un libro de historia que utilizaban los judíos, donde dice que en ese documento judío, disponible por allá por el tiempo de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. Mucha atención, que quizás no sea lo general, porque entonces vamos a hacer el contraste. El que ama a su hijo no le castiga los azotes. Haz una pregunta: ¿quieres mirar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Eclesiástico, página número 30, los versículos 1, 9 y 13. Sin embargo, pastor, oiga cómo lo presenta el apóstol Pablo el consejo. Tiene un tono totalmente diferente, muy diferente a esto. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres: no irriten a sus hijos. Seguido de uno positivo cuando dice: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. De manera que en los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos y se les consideraba la propiedad de él. Los padres tenían derecho a infligir castigo violento a sus hijos, incluso la muerte, y de hecho, en algunos aspectos el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. De aquí cobra mucho sentido los consejos de Pablo cuando invita a los padres a no irritar a sus hijos. El apóstol Pablo no respalda ese poder, ese proceder de los padres en aquel entonces, sino que aclara y redefine lo que audazmente son las relaciones familiares. Dentro de ese contexto de suprema lealtad a Cristo, el apóstol Pablo invita a los padres a criarlos
como cristianos representar su uso del poder, ya que si los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación que viene de parte del Señor. Correctamente, porque un padre inteligente, criando a los hijos, pastor, necesita ganarle la confianza. Ganarle la confianza a los hijos, y se la gana no irritándolos. O sea, no haciendo cosas que provoquen entonces que los niños se enfaden, que los jóvenes se enfaden. De tal manera que si el padre cumple con su función de guiar a sus hijos en amonestación del Señor y no provocarlos a ira, como está diciendo la palabra de Dios aquí, le gana la confianza. Le gana la confianza, entonces en esa plataforma es que los hijos van a escuchar los consejos que los padres le están dando. Así que si eso es así, entonces los padres son responsables. Si los hijos se irritan, los padres son responsables de esas reacciones que los hijos tienen. Por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos aquí, porque yo le estoy hablando en el contexto ya que ya yo he criado 2 hijos, ya son adultos. De hecho, el mayor está casado, y entonces más o menos tengo como una idea de este manejo delicado aquí, ¿verdad? De tal forma que uno tenga que echar hacia adelante los hijos, de tal forma que ellos ahora puedan ver que hay confianza y que ellos pueden tener esa oportunidad de obedecer a los padres, pero es en ese contexto, porque es una carretera de doble vía aquí, pastor. Sí. Por eso el consejo a los hijos y el consejo a los padres. Los padres tienen que cumplir con un rol en el manejo con sus hijos, y los hijos tienen que cumplir con ese rol también en el trato con sus padres. Y esa es la belleza que la Biblia tiene, de que tiene consejo para todo. Ahí en Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 1, la palabra de Dios dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por lo tanto, nosotros los padres necesitamos saber en qué tono le estamos hablando a los hijos, si nuestro lenguaje es motivador o es un lenguaje agresivo, porque el cuchillo más fino que hay en el mundo, pastor, está en la lengua. Y cuando nosotros hablamos, necesitamos decir palabras que sean medicina para las personas que nos están escuchando, y de una manera específica para la familia que están a nuestro alrededor. Porque quiero decirle a los padres y a las madres y a los hijos también, que en el seno del hogar es donde nosotros mostramos de una manera más directa qué está pasando con nuestro carácter, qué está pasando con nuestros caracteres, cómo se están desarrollando el carácter de los hijos, cómo se está desarrollando el carácter de los padres, porque allí no tenemos pose, ¿verdad? Allí somos auténticos. Y de esa manera auténtica que debemos obrar en nuestros hogares, también tenemos que ser auténticos en todos los otros lugares donde estamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos padres y madres van en una dirección opuesta al consejo bíblico de decir palabras que sean animadoras y que no sean palabras ásperas a sus hijos. Ellos van en una dirección totalmente distinta. Por ser padres, ellos creen que tienen el derecho de hablarle a los hijos de una manera inadecuada, y los padres deben entonces tratar a sus hijos como ellos quieren, como ya hemos señalado, que los hijos lo traten. Si quiere que los hijos le hablen bien, entonces háblele bien a los hijos, de tal forma que ellos vean una vía, encuentren una vía correcta para dirigirse a sus padres y para tratarlos de la manera adecuada como la palabra de Dios lo está diciendo. Entonces aquí nosotros necesitamos ver que los padres tienen que edificar el carácter de sus hijos. Esa es una tarea interesantísima, y una definición de carácter la encontramos que los padres necesitan trabajar esto a temprana edad. Los padres deben procurar edificar el carácter de sus hijos, y encontramos un consejo, pastor, en un libro de nuestro llamado Consejo para Padres, Maestros y Alumnos, que dice lo siguiente: la gran obra de los padres y maestros es la edificación del carácter. Deben procurar restablecer o restaurar la imagen de Cristo
en los que han sido puestos bajo su cuidado. En otras palabras, como hemos señalado, los niños nosotros los recibimos pequeñitos y ahí nosotros tenemos que comenzar a edificar ese carácter. Cuando vemos que los hijos están caminando por un lugar que entendemos que no es el correcto, entonces el padre, con paciencia, con amor y con ternura, debe trabajar el punto para que el hijo se enderece y sea como el mentor, sea el guía, el protector, el que corrige también las cosas allí. Por eso el padre es el adulto y el que está chequeando lo que está ocurriendo con sus hijos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una gran ventaja, pastor, porque tuvimos la oportunidad de llevar los hijos a la escuela cuando ya sabían leer y escribir. Y mi esposa estuvo una tarea bastante interesante allí, porque de hecho las esposas y las madres tienen una cuota muy poderosa en la edificación del carácter de sus hijos. Y entonces la esposa trabajó fuertemente allí, y ya cuando sabían leer y escribir fueron llevados a la escuela y lo apuntaron en un curso más elevado por eso, porque ya tenían esa base. Entonces nosotros estábamos tratando de poner una plataforma donde los niños pudiesen avanzar en esa edificación del carácter de tal manera que ellos pudiesen hacerle frente a la vida. Y eso es muy importante que los padres puedan tomarlo en cuenta, porque esa es una gran tarea. Así que la tarea de los padres en la edificación del carácter es echar el fundamento. Porque usted chequea, pastor, que cuando están haciendo una construcción, el fundamento es vital para todo el resto de la construcción. Usted le puede poner oro en el techo a una casa, a un edificio, pero si el fundamento, la zapata de esa casa quedó mal, todo el resto del edificio también va a quedar mal. Esa es una gran realidad. Por eso, en esa dirección, señores, y es importante recordarlo, los modales amables, la conversación alegre y los actos de amor definitivamente van a ligar los corazones de los hijos con los de sus padres con sedosas cuerdas de afecto y serán más eficaces para hacer atractivo allí el hogar, ese hogar que todos los más preciosos adornos que el oro puede adquirir. De manera que es importante destacar esto, los modales amables. ¿Cuánto tiempo usted tiene que no le pide una cosa amablemente a su hijo? Sino que lo hace con autoridad. Yo soy el padre, y usted tiene que hacerlo así. Por eso la conversación alegre y los actos de amor es una fórmula que va a ligar los corazones de los hijos con los de sus padres, como esas sedas de cuerdas de afecto que serán eficaces para hacer atractivo el hogar. De manera que, por un lado, a veces aparecen algunos padres que suscitan muchas tormentas por su falta de dominio propio. En lugar de pedir la cosa bondadosamente a los hijos, que hagan esto o aquello, les dan órdenes en tono de reprensión. Yo soy el que mando y las cosas que tú hiciste aquí están mal hechas y hay que hacerla de esta forma. Y al mismo tiempo tienen en los labios censuras o reproches que los hijos no merecieron. Por eso la recomendación, por ejemplo, que da el libro Conducción del Niño, en la página número 263, dice lo siguiente: padres, esa conducta para sus hijos destruye la alegría y la ambición que podrían tener sobre algunas cosas buenas. Ellos cumplen sus órdenes no por amor, sino porque no se atreven a obrar de otro modo. De esa manera se va destruyendo la confianza que tienen los hijos en sus padres cuando lo ven como un tirano o una persona que quiere imponer cosas y decir cosas cuando no está presente ese matiz tan especial como son esa conversación alegre y ese tono de amor que debe ligar los corazones de la familia, y es lo que la lección en el día de hoy nos está enseñando. Las censuras se repiten, se les pinta con vivos colores de mala conducta hasta que el desaliento se va posesionando de los hijos y no les interesa nada agradarlos.
se apodera de ellos un espíritu que los impulsa a decir: a mí, ¿qué me importa? Y van a buscar fuera del hogar, lejos de sus padres, el placer y el deleite que no encuentran allí en la casa. Por eso es importante que el padre pueda actuar de esa manera como recomienda la palabra de Dios y como dice el libro Conducción del Niño en la página número 263. Por eso que los padres en la edificación del carácter de sus hijos deben tomar en cuenta varios elementos fundamentales. Ellos deben enseñarle el respeto, la obediencia, la reverencia y el dominio propio. Pero ¿qué sucede? Para enseñar respeto a los niños, los padres tienen que comenzar respetando ellos a sus hijos. Porque ese es un principio bíblico. Haz con los hombres lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Esa es la regla de oro, le llaman en la Biblia. Hay un principio extraordinario, pastor. La Biblia tiene muchos principios, pero a mí me parece que la sociedad entera y nosotros todos necesitamos hacerle más énfasis a ese principio, y en este contexto de la edificación del carácter de los hijos es fundamental. Usted quiere, padre y madre, que su hija o su hijo los respete, usted debe comenzar primero respetándolo a ellos, y en esa plataforma es que usted le va a exigir que ellos tienen que respetarlo a usted, porque nadie puede dar lo que no tiene y tampoco puede exigir lo que no está dando. Y en esa misma dinámica también, en la edificación del carácter de sus hijos, los padres deben procurar o preocuparse por el aspecto físico, mental, espiritual y social de los hijos. Y decimos esto, pastor, porque hay una gran cantidad de padres y madres que solamente están fijados en lo físico, en el desarrollo físico de los hijos, y descuidan el desarrollo mental, espiritual y social. Y deben recordar que nosotros los seres humanos somos seres integrales, que no solamente tenemos un aspecto físico, también tenemos un aspecto emocional y mental, espiritual y social, y que todas estas áreas deben ser cubiertas para que los jóvenes puedan crecer de una manera simétrica y que puedan ser personas que beneficien a la sociedad, beneficien a su familia y sobre todo que sean candidatos hacia el reino de los cielos. Pero no quisiera cerrar, pastor, sin un punto que presenta aquí, porque una madre puede preguntar, o un padre, y no, yo no habré de castigar a mi hijo o a mi hija. Puede ser que estos azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen, como lo dice el libro Consejo para Padres, Alumnos, y en la página 68, que en algún momento, pastor, dice aquí que el padre debe agarrar su correíta también y darle alguna pela, porque esto puede ser que le mande una lección a los hijos de que necesitan que ellos entiendan que no tienen todo el control, de tal forma que pueda haber equilibrio y pueda haber una conducción correcta de nuestros hijos. Y cuando Cristo venga en gloria, nos va a preguntar a nosotros los padres, pastor, nos va a llamar y nos va: vénganme aquí, ¿dónde están los hijos que yo le di? Y la respuesta que nosotros debemos darle allí en ese gran día: aquí están los hijos y aquí está la esposa y todos nosotros listos para entrar en el reino de los cielos. Le invitamos para que juntos demos gracias a Dios en oración. Amado Señor que estás en los cielos, el término de Padre, te miramos como nuestro Padre Celestial y alabamos y glorificamos la forma maravillosa en que te manifiesta como nuestro Padre Celestial. Así también queremos pedirte para que ilumine, para que guíe ese proceso de enseñanza, de educación de los diferentes padres, de las madres que nos están escuchando en este día, y que todo sea conforme a lo que enseña la palabra de Dios, para que los hijos puedan ver en sus padres lo que es el modelo, nuestro modelo que eres tú en cuanto a comportamiento y enseñanza. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual,
para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.